parece que lo que hace es poner al lenguaje, mostrarlo como tal, en estado de incertidumbre. Esto es un tema porque poner el lenguaje en estado de incertidumbre nos obliga a elegir más el balbuceo que la sentencia. Nos obliga a elegir más ese modo más moroso de la reflexión que la afirmación tajante. Por eso, si algo no puede traer este libro, es la lógica de la demostración. No puede traer ni la lógica de la demostración, ni la lógica de la conclusión. Porque si este libro tuviera una conclusión, y digo conclusión porque todos sabemos que viene en la tesis de licenciatura universitaria, con lo cual, cuando uno hace una tesis, en general, se supone, cada vez más gente, por suerte, olvida ese camino, porque se supone que tiene al principio decir que va a buscar tal cosa y finalmente en algún momento concluir que encontró o no encontró tal cosa. Ese modo de la conclusión sería imposible de sostener en este libro, porque toda idea de conclusión sería un forzamiento a una desmentida, a una negación de aquello que viene sosteniendo el libro, que es que para hablar el lenguaje tenemos que ser conscientes, ante todo, del fracaso del lenguaje. Es decir, que para poder hablar del tema que está sosteniendo, hay que saber que todo orden del discurso es un modo de decir y un modo de silenciar. Y que esa relación entre lo que se dice y lo que es indecible, que es equivalente a la relación entre lo que se visibiliza y lo que resulta invisibilizado, ¿no? Los órdenes funcionan de ese modo, ¿no? Generando, eso lo sabían varios autores que no necesitamos citar a los efectos de la presentación, pero varios filósofos sabían esto, ¿no? Que la lógica de todo orden es generar un campo de regulaciones por el cual lo que se dice va acompañado de lo indecible, ¿no? Pero esa es una de las reflexiones que está organizando este libro, pero que me parece que no es la central a la hora de definir cómo Victoria piensa la relación entre palabra y silencio. Es que es una relación social, sino que es cuando ella se refiere, o los momentos en los que ahonda la reflexión acerca de la relación entre palabra y silencio, es fundamentalmente acerca del problema de cómo se habla respecto a la aniquilación de lo humano. Digamos, ¿cómo se puede hablar frente a eso? ¿Qué palabras hay a disposición? ¿Qué palabras están para nombrar después que existieron el campo de concentración, después que existieron las desapariciones, después que existió, y ahí toma una figura central desde los campos de concentración nazi, desde la escritura que hace Primo Levi respecto de ellos, desde el musulmán en adelante, digamos, es decir, desde ese sujeto privado ya de todo, prácticamente de todo registro del humano, y fundamentalmente privado de palabra, ¿no? ¿Qué se hace cuando existió el musulmán? ¿Qué se hace cuando existió el desaparecido? ¿Qué se hace cuando existió el campo de concentración? Porque todo eso que existió no solo fueron formas del enmudecimiento, sino que ese enmudecimiento fue posible porque la lengua misma se había convertido en instrumento del campo, de la desaparición, de la reducción y aniquilación del humano. ¿No se acuerdan? Primo Levi, cuando piensa estas cosas, parte de la pregunta esa tremenda que es si esto es un hombre, ¿no? Si esto es un hombre, porque la perseverancia, la aniquilación nos ponía así, frente a esa pregunta última, si lo que producía el campo de concentración no era finalmente aquello que era lo humano. Bueno, ¿qué hace el lenguaje frente a esa aniquilación? Cuando, digamos, porque estas experiencias resisten la narración, y eso es claro, resisten la narración porque, como se ha dicho mucho en la filosofía sobre estas situaciones, esa situación, digamos, siempre está privada, esa narración siempre está privada del saber último, ¿no? Cuando Agamben trata estos problemas, dice, hay algo que el testigo puede decir, hay algo que el analista puede decir,